Llega a los cines. Yo soy un artista. Una historia de amor basada en una historia real. Hugh Jackman. Podríamos llamarnos Lightning and Thunder. Kate Hudson. ¿Tú serías el rayo y yo el trueno? Songs and Blue. Canción para dos. 9 de enero exclusivamente en cines. Te aviso, va a sonar muy fuerte. Ser Podcast. Juana, ¿me escuchas? Déjame sola. Te necesitamos. La gente se mira en tus ojos. Por eso los he retirado. ¿O crees que salí del campo de batalla por cobardía? ¿Crees que me gusta ser este rescoldo frío? Lo aborrezco. Es como querer crepitar bajo la lluvia. Dame instrucciones y yo se las daré al resto. Dinos algo, por favor. Están enfriándonos y tú los calcinas. Tú los descubres. Yo no hago nada. Hace mucho que mis palabras no son esporas. Abro la boca y donde antes había un cauce regular, ahora hay un manantial seco. Y huelo vuestra impaciencia. La de todos los que pusieron su destino en mis manos porque conmigo se sintieron libres y atisbaron lo que muy rara vez revela al mundo. Una costura dorada. Pero ahora que ya no despierto la tierra que piso, quizá teman haber sido engañados. O peor aún, que Dios les engañó. Que no hay Dios. Que no hubo nunca el consuelo de una vida más allá de esto. Juana, no aguantaremos así mucho más tiempo. Lo sé. Mi tormento no ha hecho más que empezar. Marta Pazos, bienvenida a La Extra. Muchas gracias, un placer. Un placer. Y qué buena pinta tiene esta Juana de Arco que estamos escuchando, que has escrito junto a Sergio Martínez Vila y que diriges, estreno en Nave 10 de Matadero. Marta es viguesa, tiene 25 años de carrera a sus espaldas. Marta ha hecho de todo, ha sido actriz, ha sido directora de escena, dramaturga, ha hecho también sus pinitos en la ópera y también además pintas cuadros. Sí, caray, te oigo y sí, también me digo, yo hago todo eso. Pues sí, soy una persona muy curiosa también y muy apasionada del arte y entonces también como espectadora me gustan aquellas cosas que me amplían, ¿no? Los límites y aquellas cosas que tienen, que están difuminadas, ¿no? Y que pasan en un lugar entre. Y entonces por eso esta definición, ¿no? Yo me defino más como artista que hace diferentes oficios, ¿no? Pero si uno entra en su página web es muy colorida y te entra hasta hambre, te lo digo. Por ahí quería empezar, ¿no? ¿Qué importancia tiene el color en tus creaciones artísticas, sea la que sea? ¿Qué relación encuentras entre el color y los espectadores? Pues mi trabajo va directamente a la percepción del público, ¿no? Y la percepción no tiene que ver con el gusto, no es algo que se pueda controlar. Hay cosas que te gustan y hay cosas que no te gustan, ¿no? Pero contra la percepción no puedes ir, tú percibes lo que percibes a través de tus sentidos. Y entonces el color se fue manifestando en la primera parte de mi trayectoria y después un día leí un artículo de una periodista que escribía sobre mí. Ella destierra el negro de la caja escénica. Entonces pensé, ¿yo hago eso? ¿En serio? Y empecé a focalizar en eso, ¿no? Había una intención de realmente desterrar el negro de la caja escénica, que es algo muy irreverente porque la caja escénica es negra habitualmente, ¿no? O blanca. Y entonces estar aquí frente a un cuadro de color saturado, yo percibía que modificaba también mi estado, ¿no? Y entonces empecé a investigar por ahí. Y a investigar también en mi obra más museística, instalaciones y esculturas, de exponer a los espectadores y espectadoras a ese color. Y el color es como el agua, el color se cuela. Hay algo que va contaminando también, ¿no? Incluso en las salas de ensayo. Generalmente se viste de blanco o de negro
mayormente de negro o de gris a la hora de ensayar. Y yo pues pido que los intérpretes y las intérpretes vayan de colores, ¿no? De bloques de color. Y entonces también veo cómo se van contaminando poco a poco y en su propia vida pues empiezas a ver unos labios rojos, empiezas a ver, ¿no? un jersey verde y hay algo que conecta, se parece mucho al olor. ¿No? Sí, te despierta los sentidos y es un espacio, lo que crea el color, es un espacio que permite algo liminal, ¿no? Algo que no pertenece a este mundo y está más conectado con el mundo de la fantasía. En la fantasía entramos luego, pero así, en general, ¿de qué colores está Juana de Arco y por qué? Pues la Juana de Arco es de color borgoña, que es una especie de vino, ¿no? Es un color que se parece mucho a la sangre cuando te brota, te hace una herida. Y Juana de Arco es apresada por el ejército de Borgoña, ¿no? Y entonces a mí era importante que este color estuviera presente y envolviera todo, casi como coger un trozo del pecho de ella, ¿no? Cuando le dan un flechazo y la apresan, ¿no? Entonces, pues esto se desparrama y ahí entramos en la historia. Entramos en la historia. Juana de Arco es uno de los personajes que más veces se ha llevado al cine, sobre todo, pero también al teatro. Directores hombres como Dreyer, Bresson, Preminger, Besson, Duguay son algunos ejemplos. Sobre un escenario quizás lo más impresionante que hemos visto recientemente fue Juana de Arco en La Hoguera, una ópera con Marion Cotillard. Dos preguntas. ¿Qué tiene Juana de Arco para que se haya representado tantas veces? ¿Qué tiene Juana de Arco que te haya llamado a ti la atención? Bueno, Juana de Arco fue una mujer que existió de verdad y esto es muy impresionante, ¿no? Y creo que eso es uno de los motivos, o sea, su historia épica, aquello que realizó y aquello que consiguió una joven de una aldea muy pequeña de 13 años, ¿no? Que está en contacto con lo divino, que recibe una llamada y eso la empuja con su fuerza interior a ir al Delfín de Francia, pedirle un ejército de hombres y coronarlo como rey, ¿no? Y también esto hace que la maten en la hoguera, ¿no? Entonces creo que es una historia que ya de por sí es muy atractiva, ¿no? A la hora de poner en pie. A mí lo que me interesa es el poder personal, ¿no? Aquello que Juana despierta y que en este presente hay unas Juanas, ¿no? Como Greta Thunberg, ¿no? O sea, que es una niña que dices, bueno, esta niña ha conseguido esto. Y después algo que me seducía mucho y que conecta también con mi trayectoria y mi proyecto artístico es la conexión de lo humano y lo divino, ¿no? De lo terrenal y lo espiritual, de estos dos planos. Entonces, cuando Luis Luque, el director artístico de Nave 10 Matadero, me invita a ser la directora de la temporada y esto suponía abrir con un espectáculo, él me lanza este guante, ¿no? Encima de la mesa. Quiero que sea Juana de Arco. Y digo, pues que no te puedo decir que no, ¿no? Vamos a entrar en todo ello, pero llevas toda tu carrera visibilizando el papel de las mujeres históricamente invisibilizadas o cuya historia ha sido o silenciada o manipulada. Tu mirada dices que es contemporánea y feminista. ¿Esto en qué se traduce? Bueno, pues soy una mujer que vive ahora y no puedo hacer las cosas de forma no contemporánea. Y bueno, feminista también, porque no se puede... Para mí no hay otra forma de estar en este momento, ¿no? Y no puedo despegarme de aquello que yo soy. Es como que yo soy gallega o que soy una mujer y entonces por eso compongo o creo de esa manera. Pues soy feminista y entonces creo de esa manera. Tengo el privilegio de trabajar en un espacio en el que se me permite ser libre con aquella perspectiva que pongo que materializo en el escenario
de ópera, de teatro en un museo, ¿no? Ese es un lugar muy preciado para mí, de mucha visibilidad, y entonces yo como ciudadana tengo el compromiso también, y como feminista tengo el compromiso de tener mucho cuidado en la perspectiva, y no solo en lo que hago, sino en cómo lo hago también, ¿no? Hay un cuidado ahí, porque también pienso en mí como espectadora, y yo quiero hacer el teatro o las obras que a mí me gustaría ver como espectadora, ¿no? Entonces hay un cuidado en lo que se dice, en cómo se dice, en qué mensaje se está pasando, en qué se está generando, ¿no? A través de esta percepción. ¿Qué estás percibiendo tú? Uh-huh. Investigación y creación suelen ir de la mano, o deberían, en tu caso al menos es así, además es que te gusta mostrar cómo es ese proceso creativo. Te quería preguntar primero cómo ha sido el proceso de documentación, de qué fuentes habéis bebido, porque hay una reformulación, Leo, a partir de la primera carta que Juana de Arco supuestamente redactó. Hay palabras atribuidas a ella. ¿Cómo ha sido ese proceso de investigación y luego el volcarlo en un proceso creativo? Sí. Bueno, ha sido un trabajo de orfebrería y ha pasado, sí, ha sido un proceso con muchas fases, ¿no? Porque, bueno, primero Luis me invita y entonces yo diseño, ¿no?, lo que yo llamo la matriz, que es aquellas coordenadas que van a determinar en el espectáculo, ¿no? Pues yo quería que Juana contara la historia, ¿no? Contarlo a través de esa perspectiva, esa en primera persona, de aquello que le pasa. Quería que no fuera una Juana victimista, quería que estuviera conectada, ¿no?, con el misticismo y con lo invisible. Y entonces cuando yo hago este diseño de matriz, entonces empiezo a convocar a los artistas y las artistas que me van a acompañar en esto. No solo el elenco, sino las creativas y creativos que me van a acompañar, que para mí tienen que tener en sus trayectorias algo que conecte con esta raíz. Hay algo de Juana también que es la adolescencia. Entonces, a la hora de documentarme, a mí me parecía muy importante no relacionarme con ese material desde una... porque hay muchísimo, desde una perspectiva académica o academicista, sino hacerlo por pulsiones como más conectadas con un espíritu adolescente, ¿no? Como flashazos. Y trabajar luego convoqué a Sergio Martínez Vila, que es un dramaturgo muy conectado con lo invisible. Además, él viene del cine. Otro de los ingredientes que yo tenía era el espacio donde se iba a presentar, que es la nave 10 Matadero, que es un 16 novenos, o sea, entonces buscaba a alguien que pudiera escribirlo junto a mí de forma... que pareciera que estás viendo una película, ¿no? Pero altamente teatral. Y entonces aparece Sergio, y Sergio sí se adentra en los meandros de lo histórico. Y entonces encuentra las actas originales del juicio, y el juicio está redactado, está escrito sobre esto. La carta original que Juana escribió al Delfín de Francia para que la recibiera, y también fue un trabajo muy arduo de encontrar la forma en la que hablaba. O sea, tenía que ser un texto muy conectado con la poesía, tenía que ser un texto contemporáneo, que hable al público de ahora, que tú no te mantuvieras alejado, pero que tuviera unas reminiscencias, ¿no?, como aromas a algo de la época en la que vivió Juana, ¿no? Y entonces pues se hicieron 11 versiones del texto. ¡Ostras! Sí. Pero fue bello porque Sergio y yo trabajamos muy en lo profundo, ¿no? Entonces, y muy desde el despojo y desde la cultura del manantial, ¿no? Esto no funciona, venga, vamos ahí, porque entendemos que hay algo más profundo, venga, vamos. Y el diseño de los personajes también fue hecho desde ahí. Ya no siento la alegría ardiente que me hace resistir. Todo en este suelo es brillo ausente, una incitación para huir.
Es un elenco femenino, son 7 actrices: Georgina Amorós, Catalina Arana, Macarena García, Lucía Juárez, Bea de Paz, Ana Polvorosa y Joana Vilapuig. No sé si también has indagado en su carrera, a ver si conectaban de alguna forma con Juana de Arco y el espíritu de esta obra. ¿Por qué 7 mujeres? ¿Qué papeles interpretan? ¿Quiénes son estas actrices? Bueno, son 7 porque 7 es un número mágico también, ¿no? Y son todas mujeres. Para mí era importante que te lo contaran las Juanas que no se quemaron. Entonces, que hablaran desde ahí, ¿no? Y hablar y contar desde la comunidad y desde la sororidad y desde la red común. Y desde el respeto. Entonces, sí que tienen que ver la elección de estas intérpretes con esta línea que conecta y de la que te hablaba antes con Juana. Y son intérpretes que vienen de lugares a veces más conectados con el audiovisual o la danza. También a mí me gusta trabajar, como te decía, en un espacio inter, o sea, que las disciplinas se vayan entrelazando y que también unas se contaminen del trabajo de las otras, ¿no? Y esto me parece algo sorprendente, que creo que va a cautivar al público, que va a ver a actrices que conoce en unos lugares diferentes a los que están habituadas y habituados a verlas, y a bailarinas que conocen interpretar de otra manera, ¿no? Y esto es algo para mí me seduce mucho eso, porque me conecta con la libertad. Juana era una niña o una adolescente en un país, Francia, profundamente dividido, como ahora, y en guerra. Un poder que necesita enemigos para mantenerse y que los inventa en una sucesión imparable. Un poder que sin sangre y calor no viviría, como las pulgas, mientras que es el pueblo el que paga las consecuencias. En este contexto, Juana de Arco ve una luz, una llama, una visión, y es capaz de arrastrar detrás de ella a cientos de hombres a la batalla. No sé si es un reflejo también de los tiempos que vivimos hoy, un mundo oscuro, un mundo cruel, un mundo violento, donde necesitamos amor, donde necesitamos ternura, donde necesitamos, decías, a una Greta Thunberg que nos ilumine, esa capacidad también de imaginar alternativas luminosas, ¿no? Si hemos perdido un poco también la capacidad de imaginar. Sí, completamente. Para mí es muy importante esto, ¿no? ¿Dónde encuentras el entusiasmo? ¿Dónde encuentras la llama, ¿no? Aquello al que miras, porque realmente sí, pues en otra escala, pues no estamos en la guerra de los 100 años, pero estamos en la guerra, ¿no? Y es una época también muy, muy, muy violenta, que nos produce tener una costra muy grande, ¿no? De forma que ya no nos afectan las cosas. Entonces, cuando algo es puro, cuando algo tiene luz, cuando algo te inspira, pues te vas detrás. Por eso es tan importante la figura de los nuevos y las nuevas líderes. O sea, ¿quiénes son estas personas a las que seguimos? ¿No? Y esa responsabilidad, ¿no? Cuando estás en un lugar privilegiado, de a quién le estoy hablando, qué impacto tienen mis palabras, ¿no? Nuestra Juana de Arco habla mucho de eso y pone esto encima de la mesa. O sea, la palabra no es baladí. Tenemos que tratar las palabras como tratamos el cuerpo, porque nuestras palabras tienen un impacto real. Lo estamos viendo cada día, ¿no? Y nuestro mundo contemporáneo se ha encargado de que vayamos a tanta velocidad que no podamos discernir, ¿no? Hayamos perdido absolutamente la capacidad crítica. Entonces, no sé, valoro mucho esto, ¿no? Que las personas puras que a lo mejor no tienen la certeza, pero tienen el foco, ¿no? Que no sabes de dónde les viene, pero que te inspiran, que te colocan en otros lugares, que te ofrecen un espacio de posibilidad. Entonces, también es una razón por la que hacer este espectáculo ahora, ¿no? El poder de la palabra, de parar un poquito el tiempo, entrar en una especie de comunión en el teatro, en este mundo de la inmediatez, y también de las redes sociales, donde cualquiera, sin ser consciente o siéndolo, utiliza la palabra para hacer daño, ¿no? Se han convertido en una hoguera hoy. Completamente.
Es que sí, bueno, hay muchos paralelismos. Hay esto que dices, ¿no? de las redes sociales sin ningún tipo de impunidad, además, ¿no? Y unas palabras que hieren como flechas y que te pueden hacer arder. Y después, hogueras reales, ¿no? Bueno, han matado hace 2 semanas a una atleta, la han quemado, y a otra mujer en Vigo, precisamente, también. Entonces tenemos que llevar estos textos a seguir llevándolos, ¿no? Es muy importante preservar la memoria, o sea, no olvidarnos que estas cosas pasaron, que siguen pasando y ojalá no vuelvan a pasar. Entonces, para mí es una responsabilidad desde el lugar artístico del no olvido, ¿no? De no olvidarnos. Vamos con lo espiritual. En el montaje hay una tensión entre lo espiritual y lo terrenal, un conflicto eterno que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue en el siglo XV. Nos decía hace un par de semanas un escritor, Gustavo Martín Garzo, que lo espiritual es el mundo de la fantasía, de la fábula, de la magia, el mundo donde todo es posible, que conecta en cierta manera con nuestra infancia, y que esto es lo que ofrece en realidad el cristianismo y personajes como Juana de Arco en particular. No sé si estás de acuerdo o cuál es esa tensión entre lo espiritual y lo terrenal hoy. Claro, para mí no tiene tanto que ver con una religión en concreto, sino creo que hay muchas tendencias, religiones, lugares, espacios que tienen algo en común en esto, ¿no? Que es aquello que tú no lo ves, pero te transporta a otro lugar más grande o te da la certeza que eres pequeño, ¿no? Para mí tiene que ver con lo intangible, con lo invisible, tiene que ver con una conexión muy grande con la intuición, ¿no? Con certezas que tenemos dentro de uno mismo, de una misma. Hay una palabra preciosa que adoro, que es la palabra entusiasmo, que viene del griego, entheos, tener un dios, una diosa dentro, ¿no? Y a mí me interesa mucho pensar en eso, ¿no? En qué Dios, en qué diosas tenemos nosotros dentro y cómo podemos avivar esa llama y cómo podemos inspirarnos las unas en las otras. Esto es lo que yo acredito, ¿no? Y hay algo que conecta mucho con las religiones de eso, ¿no? De que te avivan, te levantan, te elevan. Ya puede ser como que seas un monje que esté levitando en el Himalaya o que seas una persona que va de rodillas no sé, a Fátima, ¿no? Yo vivo en Santiago de Compostela, vivo en un lugar muy telúrico y veo cada día miles de personas, ¿no? Que pasan pues cuando voy a comprar el pan, literalmente. Y hay algo precioso en eso porque las veo justo en el momento en el que van a conectar con el júbilo, ¿no? Van a ganar el jubileo. Independientemente de la religión a la que pertenezcan, si son creyentes o ateas, es un estado de caminar contigo mismo, con esta pureza, ¿no? Y para mí, esto es la mística, la espiritualidad, lo invisible. Y también que no todo está en mí, que yo pertenezco a algo más grande. Entonces, la conexión y la difusión la fusión con esto, este espacio intermedio del que te hablaba también, este umbral, pasa por el acercamiento de esto, ¿no? No como cuando yo conecto con mi intuición, como de repente me conecto con el mundo también, ¿no? Me conecto con la escucha, me conecto como cuando medito, ¿no? Te conectas con algo que no puedes describir qué es, que no puedes, pero es una sensación que te reconforta, es una sensación que hace que puedas ver cosas que si no estás conectada y alineada no puedes ver, y que te facilita, que de repente te vienen las cosas a las manos, ¿sabes? Entonces para mí es importante entrenar eso. No sé si el 10 de marzo de 1426 hubo un eclipse total de sol, tampoco si el 29 de mayo de 1431 hubo un eclipse total de luna, pero ¿qué simboliza ese eclipse? Bueno, este eclipse simboliza esto, está muy conectado con esta unión, con el amor, con
el no binarismo, ¿no? Con no tener que elegir, con el poder ampliarnos, con el poder hacer todo, y también con que esto es una parte de una elección propia y que hay un tiempo determinado para hacerlo, ¿no? Y por eso queríamos situarlo en el eclipse. Hay una cosa bonita que te va a gustar, que es en este periodo de ensayos ha empezado, hay un eclipse en el día 18 ha habido un eclipse de luna, y el día del ensayo general ha habido un eclipse de sol. ¡Qué magia! Sí. ¡Qué bonito! Sí. Y el ensayo general es la función 0. A propósito del no binarismo, lo que somos no cabe en un nombre, dice Juana en esta obra, en un intento de desmontar un poco esas etiquetas binarias, cuestionando a continuación lo que es contra natura, si es que hay algo que sea contra natura en esta vida. No se puede jurar fidelidad a la verdad de otros, no se puede vivir como lo que no se es. Las reivindicaciones sociales en general y también las LGTBI en particular también forman parte de tu trayectoria. Es importante hacer un teatro con vocación social, con reivindicación. Bueno, para mí el teatro es un espacio político. No se puede hacer de otra manera. No se puede ser panfletaria. O sea, no me interesa ese lugar. No se puede ser aleccionadora. No me interesa ese lugar. Pero me interesa el espacio político. Me interesa que la diversidad. Con Juana de Arco, claro, es un icono queer también. O sea, a Juana la quemaron por travestismo. Eso aparece en el acta, por vestirse de hombre, ¿no? Por cortarse el pelo, por habitar este hábito. En aquel momento este hábito era fuerte, porque las mujeres no tenían rango. Entonces es la manera que ella encuentra para entrar en el campo de batalla, para ser respetada, ¿no? Es un símbolo realmente vestirse de hombre en aquel momento. Y es un símbolo ahora también. O sea, haz lo que quieras con tu cuerpo. O sea, nadie te tiene que decir lo que tienes que hacer con tu cuerpo, o a quién tienes que amar, o ni siquiera qué hacer con tu vida, ¿no? Si quieres acabarla o si quieres seguir viviendo, o eso pertenece a tu espacio privado de intimidad, ¿no? Y entonces me parece importante reivindicar esto, o sea, sí, ponerlo ahí, ¿no? Ponerlo encima, o sea, sin presión, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo pienso, entonces inevitablemente está ahí, hay una perspectiva de género muy, muy, muy grande en mi obra, y una perspectiva LGTBIQ+, y porque es el mundo donde yo quiero vivir. Hablabas antes del poder personal de Juana, además de la resistencia y la valentía, que se destaca mucho de Juana como una mujer resistente, valiente, fuerte. Quizás son cualidades demasiado sobrevaloradas o exigidas en el sistema de hoy. No sé si esta Juana de Arco también transmite otras vulnerabilidades a la sociedad de hoy, necesarias también. Claro, hay algo, tú me preguntabas antes, ¿no?, sobre la documentación, y claro, me he visto cosas de Dreyer, bueno, todas las que has nombrado antes, ¿no? Y había algo, bueno, había cosas muy bellas, otras con las que no estaba tan de acuerdo, pero hay algo que las las une a todas, que es que la presentación de una Juana doliente, sufriente, víctima, y bueno, no me interesaba mucho esta perspectiva, ¿no? Uh-huh. A mí me interesa, o sea, presentar todo el prisma y el viaje de una mujer en su adolescencia, además, o sea, y en todo lo que le pasa, ella tiene momentos de fortaleza y certeza absolutos, tiene momentos de pérdida, tiene momentos de amor absoluto, tiene momentos de dolor, de vulnerabilidad, de risa, o sea, yo quiero trabajar en la completud, porque así somos. Entonces esto me parece importante, ¿no? Como no quedarnos solo con una perspectiva que muchas veces se asemeja a un cliché. O sea, es importante que nosotras escribamos la historia, que nos escribamos, porque la historia única nos ha escrito.
¿no? Entonces, ahí quiero ir. Por eso, bueno, sí, es completa. Bienaventurados quienes estén en Madrid y puedan verlas, te dicen algunos en Instagram. No sé si confiáis en que haya una buena gira después. Tú vienes de una ciudad, entre comillas, pequeña, Vigo, vives en Santiago de Compostela, pero es verdad que mucha gente se queja de lo difícil dentro de la profesión y al otro lado también los espectadores de lo difícil que es que giren las obras de teatro y que vayan a pequeñas localidades. ¿Confías en una buena gira de Juana de Arco? ¿Cómo llevas esto de girar a espacios pequeños? Yo lo desearía profundamente, que esto girara, porque es un espectaculón, es precioso y es necesario. Las intérpretes están soberbias, están supremas y han trabajado con muchísima generosidad. El equipo de Nave 10, de Matadero, han hecho un esfuerzo titánico. Han abierto la temporada y la dirección es nueva, el equipo está muy ilusionado y es su producción, ¿no? Me encantaría que pudiera ser así. Cuando se trabaja con dinero público y se hace un esfuerzo muy grande, bueno, yo te hablo desde la periferia, qué bueno que se pueda ver, ¿no? Me encantaría. ¿Cuesta mucho mantener una compañía de teatro a lo largo del tiempo? Bueno, yo he tenido 2 compañías de teatro, una a los 23 años y otra que abrí a los 29 y cerré hace 2 años, ¿no? O sea, a los 46 años la cerré, o sea, empecé con 23, la última la cerré a los 46. La mitad de mi vida produciendo teatro. Es muy complicado, sí es complejo, es muy satisfactorio, o sea, porque... Claro, para mí tener compañías de teatro propias ha sido lo que me ha dado alas para volar y además estaba protegida por el espacio periférico. Quiere decir que yo he llegado a Madrid ya con 40 y entonces pues estaba aquí también es duro, ¿sabes? Y también cuando yo empiezo a dirigir en teatro público, pues ya tengo 42 años, ¿no? Entonces yo me he bregado en la guerra, o sea, yo he crecido, yo vengo de la guerra, ¿no? Y bueno, ¿qué se necesita? Protección a la precariedad de nuestro trabajo y sí, porque es capital lo que hacemos. No operamos a corazón abierto, pero fabricamos el alimento del alma. Entonces esto se ha de cuidar, ¿no? Federico García Lorca se iba con una barraca por los pueblos de España porque entendía perfectamente el impacto que tenía el arte a la hora de abrir mentes, ¿no? Entonces bueno, es un trabajo que se ha de hacer en común desde las políticas culturales y los artistas y esto, ¿no? ¿Y cuántas almas alimentas tú cada año? Porque a principios de 2024 me acuerdo que hablaba con María Goirizelaya y le decía, pero tía, ¿de dónde sacas tanto tiempo? 2 o 3 obras al año y de repente llega Marta Pazos y dice, espera un momento, sujétame el cubata. ¿Cuántas obras puedes estrenar o tener de gira cada año, Marta? Creo que tienes además proyectos hasta 2026. Bueno, en este momento 2027. Ostras, ya más todavía. Sí, bueno, como te sacas el tiempo, o sea. Bueno, soy una gran gestora del tiempo. Y en esta conexión con lo divino y con lo invisible ejercito mucho el presente y la presencia. Y luego soy muy buena haciendo equipos. Y ese es el secreto de mi éxito, realmente. Entonces puedo delegar. Es verdad que he diseñado una metodología de trabajo que deviene de la sistematización de mis trabajos, sobre todo en la última década, ¿no? No solo he hecho, sino que he observado lo que hacía y lo que necesitaba mi arte para desarrollarse. Y como he focalizado mucho ahí y sé lo que necesito, pues entonces puedo hacerlo, puedo organizarme. Bueno, y además yo soy madre, tengo dos niños, una niña y un niñe, y claro, también estoy en presencia con ellas, ¿no? Y para mí esa es
esa es la clave. O sea, que cuando estés haciendo lo que estés haciendo, que estés en modo avión, ¿no? Pero para eso tienes que haber trabajado antes. Para poder soltar, tienes que hacer el marco para que acontezca lo inesperado. Pues deseando ver Juana de Arco, mucha mierda, con ese eclipse, que vaya todo bien. Marta Pazos, nuestra misión es salir de la casa del cuerpo. Muy importante. Gracias por haber estado en Una Hora Extra. Oh, me ha encantado. Un grandísimo placer. Igualmente.